escucharlo ante lo que tú tengas que pelear, ante lo que tú tengas que tomar, ¿sí? Porque sin lugar a duda vas a salir más que vencedor. Dios le estaba dando las instrucciones. Hola familia, ¿cómo están? Estamos aquí en los Ministerios Palabra de Honor y hoy me tocó a mí el privilegio de compartir en esta prédica del domingo, así que yo confío y declaro, ¿verdad?, que la disfrutemos, que sea la palabra de Dios que penetre en ti, en tu vida, en tu corazón, en todo tu ser. Porque, sabes, Él siempre tiene una palabra para darte, para bendecirte, ¿sí? Así que es bien importante que pongamos atención, sí, que tengamos nuestros oídos atentos. Y Espíritu Santo, yo sé que tú nos enseñas la verdad. Así que, bueno, para empezar, primero vamos a orar, ¿sí? Y después quiero que me acompañes a el libro de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Y bueno, si tú puedes ahí cerrar tus ojos y si no, allí como estés, ¿sí? Amado Padre Celestial, yo declaro que este día es hermoso, que tú bendices a todas las personas que nos están viendo, que ellos saben perfectamente que son tus hijos, son amados, ¿sí? Y que tienen un propósito al estar aquí en este mundo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, familia. Bueno, yo te voy a compartir un tema que se llama pelea correctamente, ¿sí? Y pelea, ¿por qué tenemos que pelear? Porque hay una guerra. Entonces, primero quiero que me acompañes al libro de Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Porque tú eres amado de Dios. Todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, sí, fue en esta cruz quitar tus pecados, darte un nuevo nacimiento, hacerte parte de su familia. Y este versículo te lo dice muy bien. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y ese para tienes que encerrarlo así, pero muy grande, porque significa propósito. ¿Para qué tú eres esta nación santa? ¿Para qué tú eres ese real sacerdocio? Para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese eres tú, esa soy yo, una hija de Dios nacida de nuevo, un hijo de Dios nacido de nuevo, sí, real sacerdocio, este linaje hermoso escogido. Tenemos un propósito y sabes, estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a él, para esto, para anunciar las maravillas de Dios, para hacer esa libertad que Jesús ganó por nosotros, para vivirla, tener esta vida abundante, esta vida plena. Así que hay un propósito, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También al ser un hijo de Dios nacido de nuevo y estar en este mundo, estar bajo este sistema, hay una guerra en tu contra. Sí, los enemigos se levantan en tu contra, todo el sistema del mundo está en tu contra y también tiene un propósito, anularte, destruirte, matarte y quitarte de aquí. Así que yo quiero que me acompañes por favor al Salmo 83, allí en el Salmo 83, desde el versículo 1 yo te voy a leer, para que veas cómo hay una guerra, hay una persecución constante en tu vida. Y aquí en los Ministerios Palabra de Honor, sí, las prédicas, pues bueno, hablamos mucho de lo que es la identidad, porque es la revelación o el tema que Dios le ha dado a nuestro pastor, a Ricky Ricón, sí, y hablamos de la identidad, hablamos de la fe, de la palabra, del propósito que tenemos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Así que yo te acabo de mencionar quién tú eres, ese linaje escogido, y para qué estás aquí, para anunciar, ¿verdad? Para vivir esta libertad. Pero también tenemos una persecución constante todos los días. Se ha levantado este sistema del mundo a atacarte y a decirte, hey, detente. Así que mira, en el Salmo 83:1 dice así, oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quien tú estimas. Y dicen, vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse.
¿Te fijas? Hay una guerra en tu contra, hay todo un sistema para detenerte y ese es el propósito que tienen ellos, anularte, detenerte, para que tú no seas esa nación, ¿verdad? Ese linaje escogido, esa nación grande y poderosa de Dios y para que tu nombre no sea más escuchado. Así que si tú como hijo de Dios, ¿verdad? A lo mejor te haces muchas preguntas. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me roban? ¿O por qué nos enfermamos? Si somos hijos de Dios, si estamos yendo a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una guerra en tu contra, ¿sí? Tienes enemigos que tienen el propósito de destruirte. Y por eso este tema es pelea correctamente. Tú estás en esta guerra, estás en este sistema y estás en una guerra constante y latente que todos los días se presenta en tu vida. Así que es importante saber pelearla. La palabra de Dios dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero antes yo quiero llevarte algunas historias, bueno, y no son historias, realmente es la palabra de Dios, ¿sí? Y nos la ha dejado Dios para que nosotros al leerla, al meditarla, veamos lo que está sucediendo constantemente en nuestra vida. Y aquí tenemos varias peleas, varias guerras, algunas que se ganaron, pero hay dos maneras de cómo pelear la batalla. O peleas la buena batalla, ¿sí? O peleas la mala batalla, porque de que vas a pelear, la vas a pelear. Hace ratito te dije que hay una guerra constante. O sea, no es algo si tú quieres o no quieres, o mejor me quedo en mi casa y no salgo para que no me pase nada. No, no se trata de eso. Se trata de que hay una guerra constante, aunque tú estés sentadito allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay toda una estructura de parte del enemigo que se ha levantado para introducirte pensamientos, palabras, si lo que ves, lo que sientes, cualquier palabra que recibas aún de tu familia. Así que hay una guerra y tenemos que aprender, o estamos peleando la mala batalla o estamos peleando la buena batalla. Y son los ejemplos que yo te quiero poner de la palabra de Dios. Así que en el libro de Jueces, en el capítulo 19, dice así, te voy a estar leyendo gran parte de este capítulo y voy a recortar algunos versículos, pero yo creo que allí en tu casa tú puedes analizarlos constantemente para que tú puedas entenderlos muy bien y te queden más claros. Así que dice así, libro de Jueces, capítulo 19. Yo te estoy leyendo la Biblia Nueva Versión Internacional porque tiene palabras un poquito más explícitas, ¿sí? Que pueden penetrar en estos tiempos. Dice así, en la época en que no había rey en Israel, un levita vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín. Tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó. Ella se volvió a su casa allá con su padre en Belén de Judá. Esta mujer, sí, pues al ser infiel se mete pues bajo la estructura de la maldición. Así que, continúo. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara, ¿sí? Con él llevó a un criado suyo y a 2 asnos. Ella lo hizo pasar a su casa, a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó con él 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Así que bueno, aquí tienes esta historia, ¿sí? Donde la mujer se va a su casa, después el esposo va, él la sigue, la convence de que regrese, se arreglan los problemas, ¿sí? Y él va a buscarla a la casa del suegro. Allí se queda algunos días porque el suegro lo convence, pero un día se levanta, ¿verdad? Y dice, bueno, cuando el hombre se levantó, yo me voy hasta el versículo 9 a continuar la historia. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo, mira, está a punto de oscurecer el día y ya termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, ya se había quedado ahí varias veces, ¿verdad? Varios días. El hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina.
Cuando estaba cerca de Jebús, ya era casi de noche. El criado le dijo a su amo: vayamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó y le dijo: no, no nos vamos a desviar para entrar en una ciudad de extranjeros, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibea. Y ahorita te continúo la historia. Sabes, aquí, número uno, bueno, yo quiero que veas cómo todo lo que se va a desatar más adelante, ahorita que te lo siga leyendo, pues tienes que poner puntitos, ¿no? Focos rojos. Número uno, bueno, hay una mujer que entró bajo maldición, ¿sí? Número dos, aquí tienes al criado, ¿verdad? Diciéndole: amo, mire, vamos a esta ciudad. Y él dijo: no, 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 no. Yo no voy a entrar con los extranjeros, ¿no? Con los paganos, con los malos. Yo no voy a entrar allí, sino vamos con los nuestros, porque allí seremos como, yo creo, con su mente de allí vamos a ser recibidos, ¿sí? Y es mejor confiar en ellos que en los que no conocemos. Y sabes, en el libro de Jeremías 17:5, si tú me acompañas ahí, que dice: maldito el hombre, sí, que confía en el hombre. Vamos ahí, te lo voy a leer bien para que nos quede bien claro. 17:5, y dice así: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Aquí, bueno, él, bajo su propio criterio y bajo su propio entendimiento, dice: no, 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 yo no voy a entrar aquí, vamos hacia allá. O sea, él toma la decisión y él va rumbo a donde él cree que va a estar protegido. Así que vamos a continuar la historia. Así que luego añadió, ¿sí? Dice: ven, tratemos de acercarnos a Gibea o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibea. El hombre fue y se sentó en la plaza, pero nadie de la ciudad le ofreció alojamiento. Hasta que vino un señor, ¿verdad? Un anciano, y le dijo: hombre, ¿qué haces aquí? ¿Sí? Ven, te invito a mi casa. Este hombre, este anciano, lo invitó a su casa porque le dijo: no es bueno que tú estés aquí en esta plaza. Así que le pregunta: ¿a dónde vas y de dónde vienes? ¿Ok? Y le dice aquí lo siguiente: en mi casa serás bienvenido. Eso fue lo que le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que tú necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa, le dio de comer a sus asnos y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Pero ¿sabes qué sucedió? Mientras pasaba un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon a la puerta y le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Así que aquí tienes, ¿verdad? Este hombre decidió, bajo su propio criterio, entrar a una ciudad donde él pensó que se iba a sentir protegido, y fue todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, porque los hombres que había allí eran malvados, ¿sí? Y pues a final de cuentas querían destruirlo. Así que aquellos hombres perversos no quisieron hacerle caso al anciano. Así que Levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa, donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Y son temas a lo mejor que tú dices, qué difíciles de comprender. ¿Cómo Dios permite todo esto? No, ojo, no es Dios el que lo permite. Yo al principio te puse un sustento donde estamos en guerra.
Tú y yo somos hijos de Dios nacidos de nuevo y estamos en este mundo y hay una guerra en nuestra contra, ¿sí? Y lo que yo te quiero llevar es cómo al tomar decisiones por sí solos, si nos metemos bajo la desobediencia, bajo la maldición. Así que tú puedes decir, ay, pobre mujer, ¿y por qué mejor no salió el hombre y ahí se pusieron a pelear o bla, bla, bla? No, yo no sé lo que tú puedes pensar cuando lees estos versículos, pero tú sí tienes que entender algo, que estamos hablando de la desobediencia desde la mujer, ¿verdad? La desobediencia, cómo se mete bajo maldición, ¿sí? Y toda la consecuencia que viene en toda esta plática. Así que aquí esta mujer, bueno, terminó tirada, terminó muerta, y ¿sabes lo que hace él? Toma a la mujer, se la lleva a su casa y entonces la parte en pedazos. La parte en 12 pedazos y la envía a cada una de las tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Y de hecho hay una expresión aquí donde dice, en el versículo 30 del capítulo 19 que te estoy leyendo de Jueces, todo el que veía esto decía, nunca se había visto ni se había hecho semejante cosa. Desde el día que los israelitas salieron de Egipto, piensen esto, considérenlo y díganos qué hacer. Este hombre toma ese cuerpo, lo despedaza en 12 pedazos, lo envía a las tribus y tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el significado? Pues, ¿qué les estaba diciendo? Vean la vileza, vean lo que está sucediendo, ¿sí? Y pues lo que pasó es que se levantaron en guerra contra estos hombres perversos y malos, ¿sí? Y sabes, si tú puedes decir, pues es que eso es lo correcto. No, lo correcto es que este varón, ¿sí?, actuó mucho en sus emociones, en sus sentimientos, y la guerra no se trata de esto. La guerra no se trata de lo que tú sientas, voy a pelear de acuerdo a lo que yo sienta, voy a pelear de acuerdo a lo que yo crea, o voy a pelear de acuerdo a lo que me están haciendo. No, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ubicarnos, que estamos, ¿verdad?, en la línea de la palabra, en la línea de Dios, y tenemos que aprender a tomar decisiones bajo esa línea. Pertenecemos al reino, somos un linaje escogido, una nación santa. Así que me regreso porque a veces tomamos decisiones en nuestro deseo, en nuestro enojo, en nuestro parecer, en lo que sentimos, ¿sí?, por lo que nos hacen, por lo que vemos. Es una guerra muy fuerte, ¿sí? Y sabes, este varón, pues a final de cuentas, actuó, aunque parece que actuó bien porque se iba a desquitar, ¿no? Iba a vengar la muerte de su esposa. Él actuó en sus emociones, él actuó en sus sentimientos. Así que bueno, vamos a continuar. En el capítulo 20 dice así, todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa, ¿sí? Y es bien interesante porque ellos se reúnen allí y entonces le dicen, a ver, cuéntanos todo lo que sucedió, y ya él les cuenta todo lo que pasó. Pues entonces allí los ánimos se ponen fuertes y dicen, no, pues vamos a vengarnos, vamos a pelear contigo por lo que sucedió y vamos a deshacernos de esos hombres malvados. Así que todos se unieron como un solo hombre y van a la guerra con esta tribu de Benjamín. Así que, pero lo interesante viene adelante, ¿ok? Porque tú dices, pues estaban en su razón, tenían razón, ¿verdad? Al parecer, en la venganza, todos se juntaron como un solo hombre, ¡guau, qué padre! Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando ellos llegan a pelear, ¿sí?, como un solo hombre ante la tribu de Benjamín, sufren una derrota muy fuerte. Y entonces allí es donde tú tienes que detenerte, porque a veces solamente vemos la mitad de la historia y decimos, no, pues como te dije hace rato, o ellos tenían razón, o las emociones, vamos a cometer, ahora vamos a pelear de esta forma, a pelear en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. ¿Y sabes qué sucede? Pues sufrieron una derrota muy fuerte. Aquí te lo voy a leer, ¿sí? Aquí en el capítulo 18 dice, los israelitas subieron a Belén y consultaron a Dios.
le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron a luchar contra los de Benjamín. Frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibea y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los malos, sí, los que habían hecho esa atrocidad, vencieron a los que se unieron como un solo hombre, ¿verdad? Los vencieron. Los israelitas, sí, se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían puesto la primera vez, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado. ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Fíjate, suben, ¿sí? Ellos dicen, consultamos a Dios, yo ya hablé con Dios, Señor, ¿puedo hacer este negocio? ¿Puedo desquitarme de mi hermano que me traicionó o que me hizo ciertas cosas? ¿Sí? Y tú piensas que ahí tienes la respuesta de Dios, ¿no? Y el Señor dice, sí, ve, ¿no? Pero, ¿sabes? Sufres una derrota. Y entonces tú dices, ¿cómo? Dios ya me dijo, sí, pero sufres la derrota. Entonces, ahí es donde te quedas como diciendo, espérame, es que no es así, estás actuando tú en tus emociones, en tu enojo, en lo que tú sientes. Ellos sufrieron una derrota, fueron nuevamente a llorar con el Señor y le dijeron, ¿volvemos a ir a la guerra? ¿Sí? Y les dice, ve. Y casi todo entonces, si a mí me va mal cuando yo estoy peleando la batalla, por así decirlo, porque es una mala batalla, ¿sí? Entonces yo vengo a Dios y yo digo, Señor, pero es que tú me dijiste, ¿sí? Yo quiero que veas este cambio que sucede en ellos y en la guerra. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita, en este momento, tú piensas, pues sí, Dios les dijo que fueran. Y entonces, ¿por qué perdieron, no? Si Dios les dijo. Yo quiero que veas este cambio que sucede aquí mismo. Van una primera vez y pierden la batalla frente a los de Benjamín. Pierden la guerra y son 22,000 hombres muertos. Vuelven a ir a pelear otra vez, se levantan a pelear y, ¿sabes? Vuelven a pelear, y vuelven a perder 18,000 hombres. Pelea, mala batalla. Así que entonces me voy al versículo 26 y dice, entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel, allí se sentaron y lloraron. Un pueblo derrotado por 2 ocasiones. Un pueblo que fue a consultar a Dios, un pueblo que tenía al parecer pues todo el razonamiento para ir y hacer la guerra, ¿verdad? Muy bien. Fueron y lloraron y se presentaron al Señor. Allí, escucha bien, ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Algo que ellos no hicieron anteriormente, ¿sí? Algo que ellos no hicieron. Dicen, al parecer, le preguntaron al Señor, ¿sí? Le preguntamos a Dios y hubo derrota. Pero aquí hay un cambio. Ellos lloraron, pero ayunaron y presentaron holocaustos, presentaron sacrificio. Y sabes, para nosotros el sacrificio más grande que ha hecho Dios por nosotros es su Hijo Jesucristo. Así que aquí hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, hay un cambio donde tú dices, a ver, espérate, nosotros actuamos en nuestras emociones, en lo que queremos, en lo que sentimos, en lo que pensamos que es lo correcto. Pero hasta que yo vengo a Cristo Jesús, ¿sí? Hasta que yo me planto delante de Dios y miro a Jesucristo en su amor, en su gracia y en este sacrificio, entonces cambiaron las cosas a favor de estos que se levantaron a hacer guerra. Allí fue donde cambió todo, en este sacrificio, en este holocausto. No solamente fue llorar, no solamente fue decir, Señor, ¿cómo ves si voy, si hago, bla, bla, bla? Yo te voy a poner un ejemplo personal. Muchas ocasiones
cuando yo he estado molesta por algo que me hacen, por algo que yo veo que es injusto y que me pega, yo voy con Dios, si yo me meto a orar y pienso que ya por eso, ¿sí? Yo tengo la razón y entonces Dios me envía a mí a decirle a esas personas, estás mal o estás equivocado. Les estoy haciendo la guerra, les estoy haciendo el frente, ¿no? Este es un ejemplo mío. Pero, ¿sabes? Eso no quiere decir que yo tenga la razón o que sean las cosas así. ¿Cuándo es cuando hay un cambio donde tú te levantas y donde tú dices, es así de parte de Dios? ¿Sabes? Cuando tú miras ese amor, cuando tú ves a Jesucristo, ¿verdad? Cuando tú tomas la palabra de Dios y entonces tú puedes venir y pelear la buena batalla de la fe. Tú puedes venir y hablar y derrumbar fortalezas y derrumbar lo que se ha levantado en tu contra. Entonces, en toda esta historia que yo te estoy presentando, hay muchas cosas muy importantes que no se tocan y que, bueno, tendríamos que profundizar más. Pero yo quiero que me entiendas algo. No es lo mismo pelear en la carne, pelear en tus emociones, pelear bajo la desobediencia, ¿sí? A pelear mirando a Jesucristo, a pelear mirando la palabra de Dios. No es lo mismo. Y toda esta historia que yo te estoy contando es para llegar a este punto, donde estos hombres, ¿verdad?, ¿sí? Hasta que no hacen ese sacrificio, hasta que no miran a ese cordero, hasta que no cambia esa actitud, es cuando entonces se enfrentan y ganan esa guerra. Se enfrentan y ganan esa batalla. Así que tienes una historia o tienes personas peleando en la carne, peleando bajo la desobediencia, peleando bajo maldición. Y esa es una mala pelea, donde te van a dar, ¿verdad? Decíamos hasta por debajo de la lengua. Te van a golpear, ¿sí? ¿Cómo es como yo debo de pelear? Con la palabra. Todo el tiempo, mirando a Jesucristo, quitando tu emoción. Mira, es bien padre porque vienen a pelear, pero dicen, lloraron, ¿verdad? Antes de consultar o antes de preguntarle a Dios, ¿verdad? Lloran y Señor, ¿ahora qué hacemos? Ahí lloro. O sea, te está hablando de tus emociones. ¿Ok? Te está diciendo, aquí en mis sentimientos, yo quiero venganza, yo quiero desquitarme de lo que me hicieron mal, ¿sí? Y son emociones. Así que esa palabra que tú puedes estar escuchando puede estar equivocada o puede estar desviada. Hasta que ellos ven y presentan ese sacrificio. Es muy cierto que lloraron, pero, ¿sabes? También se metieron a ayunar, se detuvieron, ¿verdad?, a presentar ese holocausto, ese olor grato, a meterse a la palabra, ¿sí? Y entonces pudieron tener una respuesta y pudieron ver victoria en su vida. Así que, bueno, de allí yo quiero que me acompañes a Josué, porque a Josué también le pasa algo muy importante que es más o menos así. Cuando ellos van a tomar Jericó, ¿sí? Primeramente quiero que veas cómo Josué estaba bien plantado ahí con el Señor. Y en Josué 1:8, ¿sí?, le dice, nunca se aparte este libro de la ley. Este Josué, ¿sabes?, le sirvió a Moisés durante mucho tiempo. Dice la palabra que él estaba en el tabernáculo allí. Moisés bajaba, hablaba con el pueblo y este Josué se quedaba allí en el tabernáculo. Y Josué 1:8, cuando tú lo leas completo, te vas a dar cuenta cómo este varón, Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y, ¿sabes?, le da la clave del éxito, porque le dice así, permítanme tantito, ¿me puedes pasar la Biblia Reina Valera? Porque yo quiero leértela en la Biblia Reina Valera, aquí yo tengo la NBI. Y vamos a Josué 1:8. Mira cómo dice, híjole, esto se lo dijo Dios a él, ¿sabes? Pero la palabra de Dios es mía. Así que Dios te lo dice a ti, Dios nos lo dice y lo ha dejado como, de verdad, como una clave de nuestro éxito al caminar aquí. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en ella
para que guardes y hagas conforme, ¿verdad?, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice todo, no dice algunas cosas, dice todo te saldrá bien. Así que yo, bueno, antes de continuar con la enseñanza, de verdad te invito a que tomes esta palabra, mira, toma este versículo y desmenúzalo. Desmenuza todo lo que te está diciendo allí para que tú puedas entender la importancia de leer la palabra de Dios. Porque al momento de que tú lees la palabra de Dios, esa fe que está en ti se vuelve viva, se activa, ¿sí? Así que es bien importante esto, porque dice, sabes, todo te va a salir bien. Y este Josué, que fue instruido en la palabra de Dios, que estaba en el tabernáculo, allí se quedaba, fue lo que Dios le dijo. Y cuando van a entrar a esa tierra prometida, cuando Él va a introducir a la gente a la tierra prometida, tienen ahí varias batallas y Josué tiene varias conquistas. Una de ellas, y muy, muy importante, es la de Jericó. Dios le da instrucciones acerca de cómo tenía que pelear, cómo iba a derrumbar esos muros de Jericó y cómo ellos iban a tomar la ciudad. ¿Sí? Ahí en Josué, si me acompañas, en el capítulo 6, versículo 1, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, bien aseguradas. Yo no sé si en estos momentos en tu vida, qué es lo que esté allí bien asegurado, que no son barreras, fortalezas que ha levantado Satanás en tu vida para que tú no las derribes, pero escúchame bien. Estaban bien cerradas esas puertas, bien aseguradas, por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cueros de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan la trompeta, ustedes pueden escuchar, cuando todos ustedes escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello, ¡wow! Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Esta es la instrucción que Dios le dio. Y sabes, Josué lo siguió al pie de la letra. Hizo exactamente todo lo que Dios le dijo. Yo lo que quiero que veas es cuando uno pelea la buena batalla de la fe, es siguiendo las instrucciones de Dios, escuchándolas, metido en la palabra de Dios, y no solamente es, ya lo leí, no, es que aquí dice, no, es que aquí dice y eso es ya, es la palabra de Dios. No, tienes que meditarla de día y de noche, ¿sí?, para guardar y hacer. Escuchar la palabra de Dios, esta es la palabra, tu Biblia, la palabra profética más segura. Escuchar la palabra de Dios, escucharlo audiblemente, escucharlo en sueños, escucharlo a través de tu autoridad, escucharlo ante lo que tú tengas que pelear, ante lo que tú tengas que tomar, ¿sí? Porque sin lugar a duda vas a salir más que vencedor. Dios le estaba dando las instrucciones precisas, punto por punto. Y lo más impresionante y sorprendente es cómo Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo. Así que ellos, ¿sabes?, también tenían una palabra de parte de Dios. Y dice así, dice, el Señor les ha entregado la ciudad en el versículo 17. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. No vayan, en el versículo 18, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. ¿Por qué te lo menciono? Tenemos aquí a un Josué que sigue la palabra de Dios, que es obediente, que sigue la instrucción y la lleva a cabo exactamente como Dios le dice. Las indicaciones, ¿sí? Había esta palabra dada, les dijo cómo tomaran la ciudad, cómo tenían que rodearla, en qué momento tenían que gritar y cómo iban a caer los muros. Pero también había una palabra de parte de Dios que no debían de tomar absolutamente nada del botín, que todo tenía que ser exterminado, ¿verdad?
Y sabes, ellos entran porque Josué hizo exactamente lo que Dios le había indicado, gritan, se derriban los muros y entran a tomar la ciudad. Pero al igual que que la otra parte que yo te conté, ¿sí? Al igual que este levita que va con su concubina y todo lo que se desata, al igual que él no escucha la palabra. Aquí tenemos a otra persona que se llama Acán, que tampoco escuchó la palabra, ¿sí? Que se movió bajo su sentir, bajo lo que él miró, bajo lo que él creyó, y sabes, entra en desobediencia. En el capítulo 7 de Josué, te voy a leer versículo 1. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carni, nieto de Zabid y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Así que ve, por medio de Josué hay una victoria impresionante por obedecer la palabra de Dios, por seguir las instrucciones. El pueblo, ¿verdad? Pues no obedece, toma del botín, tienes a este hombre que tomó del botín. ¿Y qué crees que pasa? A la siguiente batalla, cuando ellos van a pelear a Jai, ¿sí? Sufren una derrota a causa de esta desobediencia de este hombre. Entonces, ¿qué pasó allí? Pelearon la mala batalla de la fe. ¿Por qué? Porque habían desobedecido, porque no habían cumplido la palabra que Dios había dicho. Así que sufrieron una derrota. Aquí en esta parte donde es la derrota de Jai, pues Josué se rasga las vestiduras porque no entiende el por qué habían sufrido esa derrota. Y Dios le muestra que pues alguien había desobedecido. Así que este Josué pues se tuvo que levantar, ¿verdad? Sí, y decirle al pueblo, a ver, vamos a ver quién ha pecado, quién ha roto esta alianza, lo que hemos hecho. Así que Josué hace que estos se despojen de su pecado, sí, que se alineen a la palabra y entonces vuelven a pelear. Así que, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo estás peleando la batalla? ¿Estás peleando la buena batalla de la fe o estás peleando la mala batalla de la fe? Porque pelear la mala batalla, yo te he puesto aquí ejemplos. Pelear la mala batalla siempre va a ser cuando tú estés apartado de las escrituras, desobedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, y a lo mejor puedes estar leyendo, pero no estás poniendo cuidado. La palabra te dice, sí, que nunca se aparte este libro de tu boca, sino que medites en él de día y de noche. Dice, para que guardes y para que hagas. ¿Qué quiere decir? Para que tú lo leas, para que pongas en práctica lo que está aquí escrito. Entonces, no solamente es ser un oidor de la palabra, sino también un hacedor. ¿Qué quiere decir? Creerle lo que Dios te ha dicho, que tú eres ese linaje escogido, ese pueblo, ¿verdad?, adquirido por Dios, para que tú anuncies. Tú no eres de este mundo, tú no perteneces a este mundo. Y tú no puedes estar peleando con las armas de la milicia de este mundo. La palabra de Dios dice que las armas, nuestras armas, son poderosas en Dios. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra con la cual peleamos, con la cual nos levantamos, con la cual miramos. Así que no es como para que te condenes ni para que digas, uy, estoy peleando mala batalla, me están dando por debajo de la lengua y soy mala persona y allí me quedé. No, es para que tú abras tus ojos, abras tu entendimiento y mires. Si estás peleando esta mala batalla, ¿sí?, y Satanás te está pateando, entonces tú tienes que aprender, tienes que entender que Dios tu Padre es fiel y justo para perdonarte. ¿Sí? Que tú puedes decir, Señor, no estoy peleando correctamente, ¿sí? Yo pienso que porque estoy leyendo, porque estoy orando, ya estoy peleando correctamente. No, para que tú pelees correctamente, tienes que agarrar la palabra, ¿sí? ¿Estás orando? Qué bueno, pero tienes que orar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estás declarando?
tienes que declarar de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí te voy a poner otro ejemplo de esa buena declaración y esa mala declaración. O cómo el enemigo viene y te la cambia. Porque a lo mejor yo hoy en la mañana fui a la congregación, allí en la alabanza o en la enseñanza, wow, me llené de ese fuego del Espíritu Santo y entonces yo comencé a hablar buena palabra, palabra de fe, palabras pues ahora sí, de esa batalla poderosa en mi Dios, ¿verdad? Tomé palabras allí y comencé a decretar sobre esas personas o sobre esa situación en la cual yo estoy viviendo. Pero, ¿sabes? Salgo de la congregación y entonces yo veo que las cosas no marchan bien sobre lo que yo decreté o viene alguien, ¿verdad? Y me dice cosas contrarias y, ¿sabes? Yo empiezo a hablar ahora palabras de maldición, palabras donde yo detengo, donde yo ya deshice lo que oré, lo de que decreté en la mañana. Y entonces bendigo, maldigo. Y estoy así. Entonces yo decreto y luego cancelo las palabras o lo que yo estoy creyendo. Entonces, esta es una constante, esta es una pelea, buena pelea, mala pelea, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta, y es una constante así, diario en nuestros días, vivir en nuestro día, ¿verdad? Constante, constante de verdad, ¿sí? Entonces, es un ejemplo que nos pasa, que me pasa a mí todavía, así que tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe, ¿cómo? Pues estar metida en la palabra, estar leyendo la palabra y estar hablando la palabra de Dios, una y otra y otra y otra vez. ¿Qué hacemos cuando vienen esos pensamientos de derrota? ¿Qué hacemos cuando de verdad estoy ahorita orando o yo acabo de hablar que los cielos son abiertos en cuestión de mi economía, ¿sí? Pero al rato yo digo, es que no tengo dinero. ¿O qué voy a comer? No me alcanzó. ¿Me entiendes? Entonces es hablar bendición, pelear la buena batalla y luego pelear la mala batalla donde me vuelven a dar de patadas, ¿verdad? Entonces nosotros no hemos sido, no somos diseñados o no hemos sido diseñados para esto. Dios nos ha dotado, sí, Dios nos ha dado las armas de su milicia que son celestiales. Nosotros ya estamos preparados, capacitados para pelear la buena batalla de la fe todos los días, constantemente, ¿sí? Nosotros no nos ponemos en nuestra carne y no peleamos por lo que sentimos, creemos, por lo que vemos, ¿verdad? ¿Sí? O que así debe de ser, o yo voy a tomar venganza en mi mano. No. Nosotros peleamos de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que se nos ha sido injertado y que es la palabra poderosa que está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es como nosotros peleamos. Así que, hermosa familia, tú eres un hijo de Dios, tú eres linaje escogido, tú estás aquí para anunciar estas buenas nuevas, pero también para ser testigo de todo lo que Jesucristo ha hecho en ti. ¿Sí? Esa libertad, esa plenitud, esa paz, ese amor, ese gozo, todo eso te ha sido puesto para que tú pelees la buena batalla de la fe. En Efesios 6:10, ¿verdad? Te dice que tú te vistas de toda esa armadura, ¿sí? Para que tú puedas resistir el día malo, para que tú puedas resistir esos dardos. Dice que te pongas allí el escudo, ¿verdad? De la salvación, la palabra. Todo el tiempo ahí en esos versículos, cuando tú los medites, los leas, te está hablando de la palabra. Es con la palabra que yo voy a pelear constantemente. Así que yo te invito a que tomes la palabra, que la medites constantemente, ¿sí? De día y de noche, cuando vayas a trabajar, cuando estés en tu casa, cuando estés atendiendo a tus hijos, a tu esposo, allí habla la palabra, decrétala sobre de ellos, que sea bendición. Si te vienen pensamientos equivocados, derríbalos con la palabra, derríbalos allí. Así que, bueno, yo te bendigo y antes de despedirnos, yo quiero que allí hagamos una oración, ¿sí? Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Gracias Dios porque tú me has dado tu palabra, tú me has capacitado a mí para pelear la buena batalla. Yo con estas
estos ejemplos de la Biblia que yo los puedo sacar, sé que es tu palabra y a mí me puede quedar claro, Señor. Me puede quedar muy claro que es con Jesucristo, que es con esta palabra hermosa, con este verbo, con lo que cambia la situación, con lo que yo voy a pelear mi buena batalla de la fe. Gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste por amor a mí. Gracias, Señor, porque me diste vida, vida estando yo allí muerto en mis delitos y pecados. Tú me has dado vida, me has resucitado, me has llamado tu hija, tu hijo amado. Gracias, Señor. Así que yo voy a pelear la buena batalla, voy a aprender a pelear la batalla correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, familia, les mandamos un fuerte abrazo de parte de los Ministerios Palabra de Honor. Les bendecimos y pues nos vemos hasta el siguiente domingo. Muchas bendiciones.